presentamos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien prestar atención, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bienvenido al repaso de la lección por el pastor Eric Barría. Hola, qué bueno poder estar contigo aquí para nuestro segundo estudio de este trimestre que habla sobre el gran conflicto. Y durante esta semana estudiamos un tema que se ha titulado Amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Y vamos a estudiar, o estuvimos estudiando, todo el capítulo 24 del libro de Mateo, que es un sermón que Jesús da respecto a dos temas. La destrucción de Jerusalén, que se daría en el año 70, y las señales del fin del mundo. Entonces, cuando no entendemos que son dos temas que Jesús está tratando, pues se confunde. Debemos saber cuando se refería a la destrucción de Jerusalén por Tito, el general romano, o las señales que tienen que ver con el fin de este mundo y la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, es muy importante que podamos comprender esto a la luz del gran conflicto. De paso, todo lo que la Biblia relata, las historias, los eventos, los personajes, todos forman parte del gran conflicto que se está librando entre Dios y Satanás. Tú eres parte de ese conflicto. Tal vez no hay armas nucleares, tal vez no ves el enemigo tan visiblemente porque es una pelea espiritual. Sin embargo, si revisas un poquito tu corazón, te darás cuenta que realmente se están librando batallas poderosas en tu vida. Y una de las elecciones que debes tomar es si vas a amar o te vas a llenar de egoísmo, vas a amarte solo a ti y vas a olvidar a todas las demás personas. Vamos a estudiar en primer lugar el tema de lo que pasó con Jesús ese día en el Monte de los Olivos. Aquí aparece Jesús como un poco triste, aparece Jesús con el corazón herido, y uno de los que narra este evento sobre todo es Lucas en el capítulo 19, donde se ve a Jesús llorar cuando mira la hermosa ciudad y cómo él tiene como una visión del futuro, de lo que ocurriría en el año 70, de cómo todo ese mármol blanco, esa ciudad hermosa, sería destruida completamente. No sé si alguna vez has sufrido por algún otro ser humano, un hijo, tu cónyuge, un familiar, que tú quisieras hacer más por él, pero no puedes porque al final cada persona decide cómo quiere vivir. Y ves a tu hijo destruyéndose en las drogas, o ves a tu pareja, o ves a tu familiar que se está haciendo daño. La conducta que está llevando es una conducta autodestructiva, y tú le has aconsejado, has llorado por él, has orado con él, pero la actitud continúa. Pues más o menos así podemos entender un poquito lo que pasó con Jesús aquel día cuando estaba en el Monte de los Olivos y miró hacia el futuro y reveló a sus discípulos lo que acontecería con esa ciudad y con este planeta al final de la historia de este mundo. Esa es la cuestión. ¿Vamos a estar del lado del gobierno del amor o vamos a estar del lado del gobierno del egoísmo, del orgullo y del odio? Abre tu Biblia, mi querido amigo, en Lucas capítulo 19. Lucas 19. Encontramos en los versículos del 41 al 44 las palabras con que se narra el encuentro de Jesús al llegar allí y ver la ciudad. Fíjense bien cómo dice la palabra de Dios en Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. Versículo 42, diciendo: si tan solo conocieras a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán
con cerca te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí Jesús está enfrente de Jerusalén, está llorando, y las palabras que expresa de dolor son realmente una profecía que se cumpliría 40 años después. Y Jesús está viendo todo lo que sucedería con esa hermosa ciudad. Y Él dice algunas frases que tenemos que analizar. Por ejemplo, la expresión "si conocieras". El primer error de nosotros es no conocer cuando Dios está hablando. Nuestro segundo error es no conocer el tiempo en que Jesús nos está hablando. Dice el Señor: si conocieras hoy lo que quiero decirte, pero tus ojos están encubiertos. Ese es el problema de la mayoría de nosotros ante el gran conflicto. Tenemos nuestros ojos cerrados ante lo que está ocurriendo. Vemos las noticias, vemos las señales, vemos toda la inmoralidad, toda la maldad, toda la violencia que hay en este mundo, pero nuestros ojos siguen cerrados. Es momento de abrir nuestros ojos y ver realmente lo que Dios nos quiere mostrar. Por último dice: vendrán días sobre ti. Jesús estaba anunciando la destrucción de Jerusalén por los romanos, por el imperio romano. Una destrucción que traería dolor porque el sitio duró mucho tiempo. La gente que estuvo adentro sufrió porque se quedó sin agua, sin comida. Los historiadores mencionan que los padres se comieron a sus hijos y fue algo terrible lo que Jesús pudo vislumbrar. Por eso lloró, como cuando lloras por aquella persona que tú amas y se está haciendo daño, o las actitudes que está tomando, las decisiones, el camino que lleva es camino de muerte, y tú lo miras y tú ves allá el precipicio y tú sabes que va hacia allá y tú le dices: detente, detente. Si tan solo conocieras, si tan solo abrieras tus ojos y vieras lo que ese camino que llevas te va a llevar, tú te detendrías. Escucha bien cómo termina el texto: te derribarán a tierra y no dejarán nada de ti, por cuanto, escucha bien, no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Quién estaba visitando? Jesús. A lo suyo vino. Nos vino a visitar a los israelitas, y los suyos no le conocieron. El tiempo de la visitación de Dios es muy importante. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Te está visitando el Señor hoy a través de este mensaje? ¿Te está visitando el Señor a través de alguna tormenta, alguna prueba? El tiempo de la visitación de Dios es muy importante. No pienses que este mundo continuará muchos años más. El Señor está anunciando la destrucción, el fin del conflicto. Nosotros sabemos que estamos llegando al final de esta terrible historia de maldad, que concluirá cuando Jesús la destruya para siempre en el lago que arde en fuego, y nunca más se levantará la maldad en el universo. Pero eso lo vamos a estudiar este trimestre. Dios permitió, en el año 70, Dios permitió que los romanos invadieran Jerusalén. La sitiaron. Y si tú quieres una descripción amplia, yo te invito a leer el capítulo 1 del Conflicto de los Siglos, donde allí Elena de White hace una descripción increíble de detalles de cómo cuando los mismos romanos entraron allí a la ciudad, entraron con mucho respeto por el templo sobre todo, pero con ese ímpetu que tenían de destruir, vino uno y tiró una tea llena de fuego, y empezó eso a arder, y cuando Tito vio eso se enojó, se molestó por el que había hecho eso, pero fue imposible apagar eso. Se cumplieron tal cual las palabras de Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra. Sin embargo, hay algo interesante en esta historia. ¿Sabías tú que ningún cristiano pereció en este sitio?
¿Sabías tú que los que escucharon la profecía que Jesús contó pudieron salir a tiempo? Hubo un momento en que Tito tuvo que regresar, dejar de sitiar, y en ese momento los cristianos que conocieron la palabra de Jesús, que entendieron el tiempo, ellos salieron. Y cuando Tito volvió, fíjense bien, en la toma de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén en el año 70, ningún cristiano murió, porque Jesús dio consejo, y vamos a verlos, están aquí, lo estudiamos esta semana. En Mateo 24 encontramos los consejos que Jesús le dio a sus hijos, porque Él permite, pero Él también advierte, Él da consejo, Él nos visita. Él quiere que abramos nuestros ojos para comprender. Y dice allí, por ejemplo, en Mateo 24, vamos a leer los versículos del 15 al 20, para que veamos los consejos de Jesús a los hijos de Dios, a sus discípulos, a sus cristianos. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Fíjense que este versículo es muy importante, sobre todo cuando estudiamos las profecías de Daniel, porque es el versículo que nos hace entender cuál es el cuarto reino. Ustedes saben que en Daniel, por ejemplo, él menciona con nombre y apellido a Babilonia, luego a los medos y los persas, aparecen ahí, y también los griegos. Estos tres primeros reinos aparecen con nombre y apellido, pero el cuarto reino no. No vas a encontrar la palabra Roma en ninguna parte de Daniel. Pero cuando Jesús acá en Mateo 24 menciona que la abominación desoladora sería la que sitiaría a la ciudad de Dios, a Jerusalén, esa misma expresión abominación aparece en Daniel, y nos ayuda a entender entonces que el cuarto reino que aparece en las profecías de Daniel es Roma, es el imperio romano. Así que es un versículo muy importante para entender. Versículo 16. Los que estén en Judea huyan a los montes, consejo de Jesús para sus hijos. Versículo 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, pero ay de las que estén en cinta, de las que se críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Así que era un llamado a huir, era un llamado a orar, era un llamado a prestar atención, y la huida no fue en sábado. Ellos aprovecharon para salir, y Dios nos visita con mensaje, nos habla. Nuestro oído debe estar atento, abierto para escuchar cuando Él pues nos da estos mensajes. Muy interesante las palabras de Jesús en Mateo 24. Algunos han usado estos textos para hablar de cosas que no están en la Biblia, pero Jesús nos menciona en detalle lo que Él aconsejó a sus hijos para que pudiesen salir adelante en estos tiempos difíciles. Y la Biblia está llena de promesas de un Dios que cuida, que ama a sus hijos. El mismo texto de esta semana que había que memorizar nos habla con un mensaje tan claro de parte del cielo, de que aunque Dios muchas veces permite las persecuciones, las tragedias, el dolor y la muerte, Él siempre está allí para nosotros. Fíjense cómo dice Isaías 41:10. Isaías, abre tu Biblia por favor, en el capítulo 41 de Isaías, versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No tengas miedo ante el conflicto que estás enfrentando, ante esa situación económica que estás viviendo, ante esa situación familiar que estás viviendo, ante esa terrible condenación que has recibido, ante esa enfermedad que el doctor dijo es incurable. No tengas miedo, el Señor dice: yo estoy contigo. Dios estuvo con sus hijos en la toma de Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y Dios está contigo cada vez que estás enfrentando esas luchas. Mientras yo estoy aquí hablando aquí, es posible que tú estés pasando una situación difícil, una situación que no sabes qué hacer, pero el Señor te vuelve a decir: yo te sustentaré,
Yo estaré contigo, te voy a sostener con mi brazo derecho. Es mi diestra de justicia. El Salmo 46, que es un salmo que aprendí hace muchos años en el Club de Conquistadores, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se remueva y se traspasen los montes al corazón del mar. En esa esperanza podemos vivir, en que estamos del lado correcto del conflicto, y que aunque a veces el enemigo persiga y destruya a algunos de nosotros, la final trompeta sonará y Jesús vendrá y pondrá fin a ese imperio del mal que hoy gobierna. Ahora, los hijos de Dios a través de la historia han enfrentado persecuciones. Las persecuciones, ustedes saben que cuando Jesús se fue y los discípulos quedaron a cargo de la iglesia, empezaron persecuciones terribles desde los mismos judíos. Luego los romanos llevaron a muchos cristianos. La historia dice que más de unas 10 persecuciones ocurrieron en los días posteriores a que Jesús se fuera. Pero esas persecuciones, en vez de destruir el cristianismo, lo fortalecieron. Ustedes saben que los judíos estaban todos apiñaditos allí en Jerusalén y la persecución los hizo dispersar, pero ellos dispersados, huyendo de ciudad en ciudad, iban compartiendo el evangelio, y mientras más lo compartían, más se expandía el evangelio. Llegó un momento en que el mundo conocido ya todo estaba evangelizado. Todo estaba evangelizado. Porque la persecución, el martirio, el llevar a los cristianos allí a la hoguera, al circo romano, allí donde les sacaban los leones y las fieras para que se los comieran. Esa sangre, decían algunos, era semilla, porque moría un mártir, pero el testimonio de ese mártir convertía a los que observaban eso. La forma de fidelidad a Dios hizo que la persecución se convirtiera en una bendición. ¿Cómo es que el enemigo odia tanto a la iglesia que la persigue a sus hijos? Él no está feliz contigo y busca tratar de hacerte daño, pero ese daño que te quiere hacer se convierte en una bendición para ti. Así, a través de la historia, el enemigo no ha podido con Dios, porque aunque hace sufrir a sus hijos, el plan de Dios se sigue cumpliendo, su providencia divina se sigue cumpliendo hasta el fin de todas las cosas. Encontramos una comunidad que se ha convertido en realmente la forma de comunidad que deberíamos tener nosotros como cristianos. Nosotros deberíamos ser conocidos como una iglesia que ama. No la iglesia que no come puerco, la iglesia que es estricta. No, una iglesia que ama. Porque de nada sirve las doctrinas si no hay amor. De nada sirve el conocimiento sin amor. El amor es Dios, y una de las características más claras de que realmente somos hijos de Dios es cuando nos amamos. Y la lección hablaba de 2 versículos que necesitamos no solo estudiar más, necesitamos practicar más el amor. Fíjense bien lo que dice Juan 13:35, el Evangelio de Juan, el capítulo 13 y el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por otros. El mayor testimonio que le podemos dar al mundo es cuando nos amamos. Cuando la gente ve a los hijos de Dios peleándose, difamándose, hablando falsos testimonios unos con el otro, envidiándose, en vez de alegrarme porque le está yendo bien, me molesta el éxito. Cuando el mundo ve eso, el evangelio no puede ser predicado. Pero cuando el mundo vio el amor de la iglesia primitiva, no pudo hacer otra cosa que comprender que ese era el lugar correcto. Fíjense cómo lo dice acá Juan en su carta, en la primera de Juan. Por favor, busca allí el capítulo 4 y el versículo 21. Primera de Juan 4:21 dice así: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ahí vemos en Hechos 2:44 a la iglesia reuniéndose todos los días en el templo, en las casas, compartiendo el pan, se lavaban los pies, se abrazaban, adoraban a Dios, y
la ciudad que estaba alrededor de ellos podía comprender que realmente ellos estaban con Dios. Sabes, el mayor testimonio que el mundo espera es una iglesia que se ama, una iglesia que vive el Evangelio. No tanto la teoría del Evangelio o las rigurosidades de una religiosidad sin sentido, no, sino aquel buen samaritano que ayudó, que vendó, que llevó. Ese es el amor, esa es la verdadera religión, cuando amamos unos a los otros. Si tienes problemas con eso, debes ir a Cristo hoy y pedirle ayuda. Al final, esa es la cuestión: amor o egoísmo. ¿De qué lado estás? Quiero invitarte en este momento para que te pongas del lado del amor. El amor es Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Permíteme hacer una oración por ti. Eterno Dios y Padre amante, gracias te damos porque tu palabra no nos esconde nada, tu tristeza y dolor por el camino que andamos y llevamos. Viste a Jerusalén cómo sería destruida muchos años antes de que fuera destruida, y lloraste porque sus ojos estaban cerrados como muchos de nosotros. No vemos cuando nos hablas, no entendemos el tiempo de tu visitación, y por eso, Señor, después sufrimos innecesariamente. Pero qué bueno, Señor, que tú eres amor, que tú cuidas a tus hijos, que das consejos, que advertiste a los cristianos que debían salir huyendo cuando vieran la abominación, y ellos salieron, te obedecieron, y por eso ninguno murió. Así también nosotros, sabiendo que estos son los días finales hoy, queremos, Señor, llenarnos de ti, llenarnos de amor, y dar un testimonio poderoso al mundo de que esperamos que vengas por segunda vez. Señor, bendice a tu iglesia, Señor, que estos mensajes puedan despertarnos en este tiempo tan difícil que vivimos. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.